Muy bien, pues estamos ahora en la tercera videoconferencia con nuestro buen amigo Leonardo. Bienvenido. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Muchas gracias. Leonardo, pues muchos de ustedes ya lo conocen, él es la persona que nos promueve y nos ayuda con todos los supresores y demás equipos de protecciones, ¿verdad? Así es, sí. Pero el tema de hoy van a ser supresores. Así es, vamos a hablar un poquito de la protección a nuestros equipos, derivado de los efectos que se generan por los picos de voltaje, por los transitorios, y es un concepto que en la actualidad no le estábamos tomando mucha importancia, sí a niveles industriales donde tenemos sistemas que son de bastante valor económico, pero a nivel ya un poquito más a pequeños edificios o incluso a nivel residencial no lo estábamos tomando en cuenta, ¿no? Y hoy día creo que es de vital importancia. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y es hablar del tema global, porque el supresor, cualquier supresor tiene que tener un muy buen sistema de tierra, porque si no, no tiene para dónde mandar esa basura. Así ¿va? es. Entonces, se necesita a fuerzas un muy buen sistema de tierra. Antiguamente en las casas no teníamos toda la electrónica que hoy tenemos, ¿no? Llamamos pantallas, llamamos microondas, llamamos procesadores, smartphone, cargadores, refrigeradores, todo es electrónico y todo esto se daña y es real, ¿no? Nosotros ahí en Alcione, con un colaborador de Edmundo, se fue de vacaciones y cuando regresó, su casa ya. Todos sus equipos en una descarga atmosférica, todos los equipos se desaparecieron, ¿verdad? Tuvo que cambiar todo. Entonces, es muchísimo más barato poner un supresor adecuado que hacer esto, ¿va? Así es. Muy bien, pues te invito a pasar para que nos expongas y ya luego nos venimos aquí a las preguntas. Perfecto. Sí, gracias. Pues espero que sea verdaderamente de mucho interés para ustedes, para nosotros sin duda es un producto que también tiene mucha demanda en Alcione. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Como platicábamos ya con Sergio, el fenómeno de los picos de voltaje o transitorios es algo que debemos de tomar en cuenta ya hoy en día. Si podemos iniciar con la transmisión de las diapositivas, por favor. Como les comentaba, a nivel conceptual, y sabemos que en la actualidad los equipos electrónicos ya han inundado nuestra vida cotidiana. Tenemos sistemas electrónicos que son muy sensibles a las descargas, a los transitorios de voltaje y, como les comentaba al inicio, a nivel industrial, ya hace muchos años, hace mucho tiempo, se ha estado analizando y se ha procurado tener una protección adecuada en sistemas electrónicos y sobre todo en sistemas trifásicos. Sin embargo, el siguiente nivel o el nivel inferior a ese tipo de sistemas no lo habíamos visualizado de esta manera, y no lo habíamos visualizado porque los sistemas eléctricos o las instalaciones eléctricas residenciales principalmente no requerían o no usaban equipos tan sofisticados. Si podemos pasar al siguiente slide, vamos a ver qué tipos de equipos son los que tenemos ya en la actualidad que pueden ser susceptibles a estos picos o a estos fenómenos, ¿no? Podemos pasar al siguiente. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos a nivel de pictogramas los diferentes equipos que pueden ser susceptibles a estos fenómenos, y ya platicábamos con Sergio. Puede ser una pantalla hoy en día, y sobre todo con el tema que estuvo muy de moda del apagón analógico, pues ya por lo menos tenemos una pantalla LCD en nuestra casa, ¿no? Y si no es que ya incluso tenemos pantallas LED, ¿no? Tenemos también equipos de cómputo, al menos tenemos una computadora por familia. Ya hoy día
ya se estima que incluso hay hasta 2 equipos por persona, hablando de smartphones, de tablets, ¿no? Y si vamos un poco más allá, nuestros sistemas de seguridad, nuestras cámaras de videovigilancia, todos esos equipos son susceptibles a un transitorio, a un fenómeno que debemos de considerar, ya que estos fenómenos, como mostramos en la gráfica que está en la pantalla, un transitorio o un sobrevoltaje transitorio es un fenómeno que se va a presentar en un instante, es un fenómeno instantáneo. ¿Y qué me puede generar? Este fenómeno me va a generar que el voltaje que se va a presentar en mi sistema va a pasar de la tensión nominal que tengo en el sistema. Si estamos hablando de un sistema a 220, por ejemplo, estamos hablando de que puede llegar a subir hasta 20 veces ese valor. Entonces, si multiplicamos 220 por 20, estamos hablando de miles de volts, ¿no? O sea, un valor mucho más allá de 1000 volts. Y es en un tiempo instantáneo. Entonces, este fenómeno es lo que va a generar que un equipo, al ser alimentado con un nivel de tensión a esos niveles, pues va a sufrir daños. Y va a sufrir daños que pueden ir desde lo más básico, pensando en el que estamos reduciendo su vida útil, hasta el daño total del equipo. Y en la gráfica mostramos algunos ejemplos de esto, ¿no? Un pico muy elevado o un transitorio que puede estarse presentando en el sistema. En el siguiente slide vamos a ver diferencias entre lo que son sobrevoltajes. El concepto sobrevoltaje me puede llevar a pensar en 2 situaciones. La primera, que es un sobrevoltaje mantenido, que es un voltaje que crece arriba del valor nominal y que es en un periodo que va más allá de segundos o incluso de minutos. Ese es un sobrevoltaje mantenido. El fenómeno del que estamos hablando el día de hoy es de un pico de voltaje o de un transitorio que, como les decía al inicio, es un fenómeno que se va a presentar en un instante determinado y que su duración va a ser mínima en tiempo, o sea que va a ser un pico muy elevado en cuestión de microsegundos. En el siguiente slide podemos ver un poquito la diferencia en espacios de tensión. Entonces, en la sección verde vemos el transitorio, que está presentándose el pico en una fracción de un segmento de onda. Y el sobrevoltaje mantenido o sobrevoltaje temporal, estamos hablando de varios ciclos de onda. Son cuestiones o son fenómenos diferentes y se atacan de formas diferentes. Ok. ¿Qué me genera este tipo de fenómenos, este tipo de transitorios? El más severo, y como lo comentaba Sergio al inicio, son las descargas atmosféricas. Comúnmente las conocemos como los rayos, ¿no? Y quienes no hemos tenido algún amigo o nosotros mismos hemos sido víctimas de este fenómeno, que no estás en la casa o incluso estando en tu casa, cae una descarga atmosférica y al caer esta descarga me vas a generar una tensión inducida en el sistema que va a provocar evidentemente el daño de los equipos. Si podemos pasar al siguiente slide y ahorita regresamos a este tipo de fenómenos, descargas atmosféricas, me van a generar un fenómeno que puede ser de caída directa o de descarga directa, y se refiere a que la descarga o la energía va a llegar directamente a mi red de distribución. En la imagen de la izquierda vamos a ver cómo la descarga atmosférica está incidiendo directamente en la red eléctrica. Y en la imagen de la derecha estamos viendo una descarga que cayó, pero en un lugar alejado de la red de distribución. Sin embargo, como estas descargas involucran también una tensión muy elevada, lo que estamos generando es que vamos a inducir una energía en esta red de distribución y a su vez esa energía inducida va a llegar a mi sistema eléctrico. Entonces, si regresamos al slide previo, vamos a ver que el fenómeno de las descargas atmosféricas, o como comúnmente le llamamos el rayo, puede ser
de dos formas, de caída directa o de caída indirecta. Esto es importante tomar en cuenta porque podemos decir, bueno, en mi instalación o cerca de mis instalaciones nunca ha caído un rayo en la red. Bueno, no necesariamente tiene que caer en la red. Puede caer en un árbol, puede incidir en algún otro punto y se sigue induciendo energía en el sistema. Otro tipo de fenómenos que me originan este tipo de transitorios pueden ser las maniobras que genera la compañía de suministro, en nuestro caso en México, CFE, puede estar haciendo maniobras de mantenimiento o de desconexión y reconexión de cargas, y que eso también va a generar fenómenos transitorios en mi red. En otro caso, o otro ejemplo puede ser que las cargas que tienen otros consumidores. El ejemplo más común es decir, si yo vivo cerca del taller de herrería o tengo un taller de herrería en la esquina o de hojalatería y pintura, ellos tienen cargas que nos van a generar este tipo de fenómenos. Sin embargo, no necesariamente va a ser un usuario de ese tipo. Hoy en día ya en México prácticamente en cada esquina encontramos tiendas de conveniencia, por ejemplo, en donde la mayor carga que ellos tienen son equipos de refrigeración y de aire acondicionado. Entonces, esas cargas que nosotros, si bien no sabemos qué tan efectivamente están protegiendo sus sistemas, pero también ellos están induciendo esos transitorios hacia la red eléctrica, y si yo tengo una instalación eléctrica o un sistema de ese tipo cerca de mi casa, pues yo soy susceptible a recibir esos fenómenos o ese, por llamarlo de alguna manera, ese ruido en mi sistema, ¿no? Sin embargo, se dice que el 30% de las sobretensiones o transitorios que se presentan en mi sistema eléctrico son debido a estos tres fenómenos, a este tipo de fenómenos que se presentan en el sistema. El otro 70%, ¿saben de dónde se genera? Se generan internamente en mi sistema eléctrico. Y si nos vamos a un sistema básico, el de mi casa, tengo, como mencionábamos, tengo horno de microondas, tengo un refrigerador, tengo una lavadora, quizá tengo una secadora, que son equipos, incluso la batidora o la plancha, ¿no? Que son cargas que demandan mucha energía y que al arranque me están generando una demanda mayor de energía. Entonces, todos esos fenómenos se van a sumar en mi sistema internamente y, evidentemente, me van a provocar que yo tenga o que yo esté presentando este tipo de fenómenos en mi instalación. Si podemos pasar a la siguiente, vamos a comentar un poquito respecto a ¿cuáles son los efectos que me generan esos transitorios? Decíamos, el más básico es que le estoy reduciendo la vida útil a mis equipos. Si yo tengo una computadora que siempre la mantengo conectada en mi sistema y todo el día estoy trabajando o estoy recibiendo este tipo de transitorios, lo que voy a generar es que si mi equipo está diseñado para trabajar 10, 20 años, lo que voy a hacer es reducirle esa vida útil. Y ese es, digamos, el fenómeno, la menor afectación, porque puede ser, como comentaba el ejemplo Sergio al inicio, que yo tengo mis equipos conectados, recibo la descarga y definitivamente se quema toda la electrónica, ¿no? Voy a perder mis equipos, y eso es un costo de recuperación y de mantenimiento, porque todavía hay más allá, ¿no? Pudiera ser que no solamente se estén quemando mis equipos, sino que también se esté dañando la instalación eléctrica, ¿no? Entonces, además de volver a adquirir los equipos electrónicos que yo tenía, debería también de revisar la instalación eléctrica. ¿Okay? Sí, podemos pasar un poquito. A título de ejemplo, nada más para hacer una comparativa en cuanto a costos
Estoy mostrando aquí, esto es un pequeño ejemplo de los equipos básicos que podemos tener en una instalación residencial para no hacerlo muy largo. ¿Qué podemos contar en una casa, por ejemplo? Tenemos una pantalla, por lo menos, 10,000 pesos si les gusta, equipos de audio, en la siguiente slide podemos ver también, tengo un refrigerador, tengo equipos de cómputo, una laptop, un smartphone, una tablet. Entonces, y todavía si soy ordenado, como mostramos en el slide que sigue, donde yo voy a tener todos mis equipos conectados, cada uno en su toma de corriente, ¿verdad? Como podrán ver, aunque al final siempre lo voy a tomar en una sola salida de corriente. Al hacer la suma de todos estos equipos, y podemos pasar a la siguiente diapositiva, tenemos un costo de equipos, o una inversión más que un costo, tenemos una inversión en equipos bastante considerable. Aquí en el ejemplo que estamos poniendo estamos hablando de más de 50,000 pesos en promedio. Hay quienes tienen más equipos, la inversión es mucho mayor, pero aquí es para dar solamente un ejemplo de si tengo una inversión que no es nada despreciable, también debo de considerar que debo protegerla, porque si no la protejo, esa inversión tendría que volverla a hacer en un tiempo que puede no estar planeado, ¿no? Y además de la pérdida económica, también debemos de considerar en muchos casos la pérdida de la información, los datos que yo tengo a nivel de mis equipos, ¿no? En mi computadora o en mi tablet, etcétera, ¿no? Entonces, también se estima que hay un porcentaje del 40% de pérdidas de energía se dividen a fenómenos como los transitorios de voltaje. En la siguiente diapositiva, estos son solamente unos ejemplos de descargas atmosféricas. Podemos pasar a la siguiente. Aquí es un poquito el esquema de cómo es que se genera esta descarga atmosférica y por qué se presenta esta descarga atmosférica en el mundo como tal. Sabemos que el sistema o la atmósfera siempre va a buscar tener una superficie o un sistema equipotencial. ¿A qué me refiero? Que vamos a buscar el equilibrio entre la atmósfera y la Tierra. Si lo vemos a nivel de términos eléctricos, tenemos un circuito RLC, donde vamos a tener resistencia, la misma resistencia que me genera el ambiente, el aire, en el espacio que tenemos entre la superficie de la Tierra y la parte superior de la atmósfera, que es donde se encuentra toda la saturación energética a nivel de cargas positivas y negativas, pero también ese mismo ambiente me va a generar una inductancia o un camino que le va a permitir a esa energía transmitirse o transferirse a través del ambiente. Y si nosotros llega un momento o un punto determinado en el espacio donde hay una diferencia eléctrica entre la parte superior de la atmósfera, que es la ionosfera, y la Tierra, vamos a generar una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial lo que va a generar es, decíamos al inicio, lo que va a buscar el sistema es equilibrar las cargas, es hacer una superficie equipotencial, y ahí en ese momento es en donde se genera la descarga eléctrica. Y podemos pasar al siguiente slide, donde vamos a ver que esa descarga, si pudiéramos tener un osciloscopio, me va a generar una energía que va a incrementar esa tensión en varias veces la tensión nominal. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien. Una vez que hemos platicado del fenómeno de los transitorios como tales, lo que debemos de hacer, y lo que platicábamos o mencionábamos al inicio, es ¿qué puedo hacer ahora para proteger mis equipos? ¿Cómo puedo protegerlos de estos fenómenos? Y para iniciar esta sección, vale la pena que comentemos cómo es que se llaman estos equipos.
y cuáles son los términos a través de los cuales los vamos a encontrar en el mercado. Anteriormente, todo el mundo conocíamos este tipo de supresores como TVSS, que son las siglas de su nombre en inglés, que se llama Transient Voltage Surge Suppressor, o supresor de sobretensiones transitorias. Después de la tercera revisión de la norma de la UL 1449, se cambió el término. Ahora ya no se llaman TVSS, ahora se llaman SPD. Entonces son las siglas del nombre Surge Protective Device, y que incluye ya toda una gama muy amplia de equipos. Y en México, evidentemente, como los términos, lo que hacemos es trasladarlos al español para incluirlos en nuestras normas de instalaciones. Bueno, en México le llamamos supresores de sobretensiones transitorias. Los tres son lo mismo, estamos hablando del mismo equipo, es cuestión de terminología. ¿Y cuál es el propósito? Decíamos, su propósito es de proteger la instalación y los equipos de sobretensiones transitorias, sobretensiones instantáneas, mediante la derivación de esta sobretensión o sobrecorriente. ¿A qué se refiere? A que le voy a promover o le voy a proponer a esta descarga un camino que va a ser mucho más fácil para que llegue a la tierra, al punto de tierra, ¿no? Y de esa manera lo que voy a hacer es eliminar o minimizar al máximo el efecto que pudiera estar provocando en mis equipos. Si pasamos a la siguiente slide, también vale la pena mencionar que no es un supresor de sobretensiones transitorias o SPD. Lo que no hace un supresor es corregir sobretensiones permanentes. ¿A qué me refiero? A sobrevoltajes en donde estamos hablando de valores quizá del 10, del 15% arriba de la tensión nominal. Ese es otro fenómeno, se ataca de forma diferente, no se ataca o no se corrige con un supresor de picos. O las bajas de tensión, que le llamamos las subtensiones, eso es un fenómeno diferente porque son fenómenos de mayor tiempo, y tampoco se atacan de aquí. El supresor de picos no nos corrige el factor de potencia tampoco, ni nos ayuda con los armónicos. Son fenómenos diferentes, son fenómenos que se presentan en sistemas eléctricos, pero que cada uno debe de atacarse de forma diferente. Entonces, los supresores de picos están diseñados para proteger única y exclusivamente contra sobretensiones transitorias. ¿Cómo funcionan? Si pasamos al siguiente slide, si tuviéramos un osciloscopio donde pudiéramos ver cómo trabaja un supresor de picos, el diseño de estos supresores están hechos a base de varistores de óxido metálico, y lo que van a hacer es generar o presentar la resistencia menor a esa descarga para desviarla hacia un camino que me la lleve directa a tierra. Y si pudiera yo ver a nivel de un osciloscopio este fenómeno, en la gráfica de la izquierda vamos a ver el pico como tal que me generaría este transitorio, y en la gráfica de la derecha vemos la respuesta que está generando el supresor de picos para minimizar ese pico, de tal suerte que el pico que se presenta ya no es o ya no se va a presentar en un nivel que sea dañino para mis equipos. Bajo este concepto, si vemos en el siguiente slide, la UL 1449 está definiendo tres tipos de supresores de picos, y los nombra como el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. ¿A qué se refiere el tipo 1? El tipo 1 está hablando de todos los equipos que se instalan en la parte más cercana a mi acometida. ¿Para qué? Para hacer el primer filtro o la protección de todos los fenómenos externos, externos a mi sistema eléctrico. Sin embargo, estoy protegiendo sobre todos esos fenómenos, pero internamente, ya mencionábamos previamente, que un gran porcentaje de los transitorios que se presentan en mi sistema eléctrico son generados por mis mismas cargas. Entonces, lo que debo de tener es un supresor a nivel intermedio para proteger
ese tipo de transitorios, o para proteger mis equipos de ese tipo de transitorios, y esos son los supresores del tipo 2. Y finalmente, si yo quisiera tener un sistema protegido al 100%, tendría que instalar un supresor del tipo 3, que el supresor del tipo 3 va a ser un equipo que se va a montar en el punto más cercano a mi carga. ¿Ok? Si podemos pasar a la siguiente slide, aquí vamos a ver el concepto a través de un diagrama unifilar de lo que le llamamos la protección en cascada. Y esta protección se refiere a que yo tengo mi supresor del tipo 1 y mis supresores del tipo 2 como protección o como equipos de protección en la entrada. Y si la distancia que tengo de este supresor a las cargas finales en mi sistema eléctrico es mayor a 10 metros, lo más recomendable es tener un supresor del tipo 3, ¿no? Tener el supresor pegado a la carga que estoy instalando. Y en la siguiente gráfica podemos ver este diagrama que tenemos, pero a nivel de equipos. Tengo el supresor tipo 1 a nivel de mi tablero de acometida. Si estamos hablando de una casa habitación, tendría que ser a nivel de mi entrada de servicio o de la acometida como tal. Y el tipo 2 estaríamos hablando de un sistema o de un equipo que se montaría en mi centro de carga. Y finalmente, si tengo cargas que están a distancias mayores a 10 metros, lo recomendable sería que pudiéramos instalar incluso tomas de corriente con módulos de supresión. Si la distancia no es mayor, quizá pudiéramos suprimir el tipo 3, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, bueno, aquí es un poquito el diagrama eléctrico, el diagrama unifilar para un sistema residencial. Y lo que les comentaba, si tengo mi supresor en el centro de carga y las cargas no están a distancias muy grandes, podríamos solamente instalar el supresor a nivel del centro de carga. Esto viéndolo un poquito por el lado de la economía, sabemos que un equipo de este tipo no es muy barato que digamos, pero si mis cargas no están muy lejanas, podríamos solamente instalar el supresor tipo 2 a nivel de mi centro de carga. Si podemos pasar a la que sigue, aquí es un poquito el ejemplo de cómo estaría yo haciendo la instalación. Tengo mi línea de entrada en un sistema fase neutro, tengo el supresor que me va a proteger a la entrada de todos los fenómenos externos, luego tengo a nivel de mi centro de carga un supresor que me va a proteger de las cargas internas o de los fenómenos que se pueden presentar internamente en mi instalación, y finalmente a nivel de la carga como tal. Aquí valdría la pena comentar o incluso preguntarnos: si yo tengo una protección, un supresor de picos del tipo 3, ¿puedo suprimir el tipo 2 o el tipo 1? La respuesta es no. ¿Por qué? Si podemos regresar un poquito al diagrama unifilar, son 2 slides antes, la que sigue, aquí. Si yo estuviera conectando en el cuadro rojo que se está mostrando en la pantalla, ahí esto me representaría mi toma de corriente. Si yo instalo un supresor de pico solamente en una toma de corriente donde estoy conectando mi computadora, por ejemplo, lo que estoy haciendo, y el principio bajo el cual trabaja un supresor de picos, es que le voy a presentar el camino más fácil a esa energía para que se descargue y llegue a tierra. Si vemos las líneas punteadas, me están indicando que debo de llevar o debo de conectar mi sistema al sistema de tierras para cerrar ese camino y ofrecer la resistencia menor a esta energía para que por ahí se drene, ¿no? Entonces, si yo solamente lo instalo en un toma corriente, pero el resto de las tomas de corriente no las estoy protegiendo, lo que estoy haciendo es
solamente invitando a esa descarga a que pase a mi sistema. Protejo las que están en la toma que tiene supresor, pero el resto ya las estoy dejando vulnerables, ¿no? Entonces necesitamos asegurar que tengamos la protección. Al contrario, si yo tengo mi protección tipo 2 en el centro de carga y no instalo la protección tipo 3, sí estoy generando una protección en mi sistema y que me va a ayudar a proteger de estos fenómenos. Si podemos regresar al slide que estábamos previamente. Entonces, aquí comentaba, es parte del diagrama de cómo podría instalarlo y para hacer también la aclaración de que si yo tuviera el tipo 1 y el tipo 2, aún si mis cargas no están muy alejadas, pudiera yo prescindir del tipo 3. Ahí es un poquito ya más el análisis específico en cada sistema eléctrico. En Schneider Electric, si podemos ver en la siguiente slide, tenemos una amplia gama de equipos para supresión de picos y recientemente, el año pasado, lanzamos un nuevo modelo que es un supresor de picos para sistemas residenciales monofásicos, sistemas de una fase 2 hilos, y la gran ventaja de este equipo es que físicamente el módulo equivale a un interruptor termomagnético. ¿Qué ventaja me da esto? Que si yo ya tengo un sistema instalado, lo que tengo que hacer primeramente es asegurar que tengo mi sistema de tierras, que mi sistema de tierras es efectivo, y voy a poder instalar este interruptor en un espacio en mi centro de carga. Si yo tengo un espacio libre en el centro de carga, ahí podré estar instalando este módulo supresor y proteger automáticamente todo el sistema, ¿no? Estamos promoviendo este supresor que es para sistemas monofásicos o para sistemas a 220. Tenemos también en la foto de la derecha, si pueden ver, es un supresor el que muestra la etiqueta blanca. Ese supresor es para sistemas a 220, donde tenemos 2 fases. Sus características nos dan un buen soporte de manejo de energía hasta 20 kiloamperes, y que es una solución bastante interesante y que hoy en día en el mercado es muy necesario considerarlo, y que van a contar con la garantía que le va a proponer o le va a presentar todos los equipos Schneider. Además de esta gama de productos, si podemos pasar a la siguiente, bueno, las características eléctricas del sistema, su número de parte, lo van, incluso el nombre o el número de parte con el cual lo pueden pedir, emula también a un interruptor termomagnético tipo QO, que es el interruptor de enchufar. Y les decía, tenemos un buen soporte de energía hasta 20 kiloamperes en sistemas de una fase 2 hilos y para frecuencias de 60 Hz. Y además de esta oferta, si podemos pasar a la siguiente, les comentaba, en Schneider Electric contamos con una amplia gama de equipos de supresión que van desde los residenciales, que es lo que estamos promocionando como equipos nuevos actualmente, hasta equipos para sistemas trifásicos en 3 fases 3 hilos, en sistemas delta, 3 fases 4 hilos para sistemas estrella, y que voy a poder instalar en tableros de alumbrado, NQ, NF, I-Line, o para montaje externo si es que no tengo espacio en mi tablero, para poderlo instalarlo adyacente a mi tablero eléctrico. Entonces, la amplia gama de productos y de supresores tienen más bien la garantía de Schneider Electric, y que tenemos ya bastante tiempo en el mercado protegiendo a estos sistemas. Hasta aquí es la presentación. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Acá, y vamos a empezar a esperar las preguntas que empiecen a surgir de las
de las sucursales. Muy interesante el tema, en verdad que creo que como iniciaste es totalmente claro, ¿no? No teníamos una conciencia y a lo mejor no había la necesidad de los equipos antiguamente, no había la electrónica de pues que había que proteger o que protegías, ¿no? O claro. sea, aparte de las descargas atmosféricas, todo esto que también con el cambio climático que estamos viviendo, antes no eran estos lugares, bueno, podemos pensar los edificios públicos de no hace muchos años, de 20, 30 años, no tenían aire acondicionado. Hoy no puedes concebir un edificio que no tenga aire acondicionado. Y todo nos va llevando, como sabes, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México la regulación de construcción de vivienda cambió, entonces ya los desarrollos horizontales donde tenías grandes concentraciones de casas habitación de solamente 2 pisos ya no se están desarrollando como tal, sino que ahora lo que se está promoviendo es la construcción vertical, entonces le estás dando más altura, lo estás metiendo en un sistema de un ambiente que, como tú bien dices, a nivel de clima está cambiando, entonces sí es necesario considerar este tipo de protección. Obligadamente, ¿va? Muy bien, pues tenemos la primera pregunta de Cuernavaca y dicen, Leonardo, ¿qué tipo de tecnología usa Schneider para la supresión de picos? Lo comentaba en la presentación, la tecnología que usamos nosotros son varistores de óxido metálico. ¿Por qué usar esta tecnología? Es un equipo que nos da una respuesta rápida al fenómeno y segura. ¿Cómo trabaja el varistor? Lo que va a trabajar es un arreglo de equipos que están internamente en el supresor y que van a ir actuando, son diferentes bloques y que van a ir actuando dependiendo el nivel de energía o de pico que se presente. A nivel durante bastantes años que llevamos ya invirtiendo en la investigación de este fenómeno, se ha determinado que son los equipos que nos presentan la mayor efectividad. Perfecto, muy bien. Pues aparte de la tecnología se conoce, pero en realidad la protección es a través de toda una electrónica, de un diseño de electrónica, ¿no? Así es, y también vale la pena mencionar que esto y todo el diseño del supresor no va a funcionar y va a operar, pero debemos de estar conscientes que debemos asegurar un sistema de tierras efectivo, porque el supresor puede funcionar, pero si nuestro sistema de tierras no es efectivo, no estamos brindando la protección adecuadamente. Claro, totalmente de acuerdo contigo, pero el tema mío es, hay supresores en el mercado que cuando los abres, realmente lo único que tienen es un varistor ahí nada más entre las dos patitas, ¿no? Y pues eso tampoco funciona, ¿no? No. O sea, evidentemente. El hecho de que digamos que tenemos un supresor en el que tiene tecnología de varistor, no quiere decir que no tenga todo un desarrollo de electrónica para que el 100%. Varistor funcione en las cascadas y en las cadenas que estabas comentando. Así es, y a nivel residencial, los supresores que nosotros tenemos traen, por ejemplo, una LED testigo que te va a decir cuando tu sistema está protegido, ¿no? Entonces, eso ya conlleva una tecnología adicional en el sistema, ¿no? Y a nivel de supresores para sistemas trifásicos, por ejemplo, ya tenemos todo un sistema de monitoreo donde vas a poder hacer conteo de eventos, ¿no? y de alarmas para indicarte cuántos fenómenos se han presentado y si el sistema puede estar en riesgo o no. Claro, muy bien. Pasen otra pregunta de Cuernavaca. ¿Qué diferencia hay entre un apartarrayos secundario y un supresor de picos? Básicamente es la terminología. El nombre de apartarrayos secundario le llaman al supresor tipo 1, que es el que voy a tener en mi acometida. Ese es lo que le llaman el apartarrayos secundario. Y
a final de cuentas sí es un supresor de picos, lo único que sucede es le están cambiando el nombre. Este es un poquito más la terminología coloquial que se usa en el mercado, ¿no? Sí, y reafirmando tu respuesta, le llamamos apartarrayo secundario a lo que es la cometida. También es un supresor de picos, pero que tiene otras características diferentes, técnicas, comparado con el supresor del tablero o del punto final, ¿no? Cada uno tiene diferentes alcances y diferentes rango de protección. Así es. Muy bien. Querétaro pregunta, ¿el TVSS monopolar tiene LED indicador? Sí, trae les comentaba, trae un LED, una luz LED testigo, y cuando el LED está encendido, el sistema está protegido. Cuando el LED se apague, es que ya el supresor ya no está protegiendo, ¿no? Es solamente como el indicador para saber cuándo es momento de cambiar el sistema, ¿no? Ok, cuando ya cumplió su vida y ya. Efectivamente. Hablando del monopolar, con aplicación residencial. Así es, sí. Perfecto. Muy bien. A ver, Cuernavaca. ¿Qué voltaje se considera como no dañino para las cargas? Es decir, un supresor tipo 3, ¿a qué tensión deja ese pico de voltaje para que no dañe las cargas? Ok, a ver si entendí un poquito la pregunta. Un voltaje que se considere dañino para una carga final, para un equipo final, normalmente los equipos están diseñados para recibir un 10% en variación de tensión. Esa sería como la tensión nominal. Arriba de eso, todo lo que le estés mandando va a ser dañino, en mayor o menor medida va a ser dañino. Si estamos hablando de tensiones o de picos que se presentan al 20-30%, obviamente no lo va a dañar en la primera descargo, en el primer pico, pero lo que sí vas a estar haciendo es que ese tipo de tensiones van a estar generando que tu sistema o tu equipo electrónico esté trabajando bajo condiciones que no son de diseño, y vas a estar reduciendo la vida útil. Claro, muy bien. Y la pregunta sí está un poquito así gariboleada, ¿verdad? Porque dice cuál es el voltaje. Pues yo diría que todos los supresores cumplen el mismo objetivo, que para una protección muy cercana al 100%, porque nunca hay la protección contra un rayo ahí en la casa, no hay nada que lo proteja. El seguro seguro contra daños de un inmueble es lo que puede funcionar, ¿no? Pero se tiene que pensar en las protecciones que cumple la norma, o sea, en la tipo 1, en la tipo 2 y en la tipo 3, y con estos tres, todos conectados al sistema de tierra, lo que logramos es que llegue el voltaje de funcionalidad del equipo. De hecho, si recuerdan durante la presentación les comentaba, ¿qué es lo que hace el supresor tipo 1? El supresor lo que hace es protegerme de todos los eventos que se puedan presentar afuera, digamos que en el exterior de mi sistema. El tipo 2 me va a ayudar a filtrar los posibles remanentes que pudieran presentarse del primer filtro que hice, y protegerme de las cargas o de los transitorios que se presentan internamente en mi sistema, hasta llegar al tipo 3, que es el que ya voy a proteger mi equipo directamente, ¿no? Claro, y como dijiste, es impresionante el porcentaje que se genera dentro, ¿va? Muy bien, Acapulco dice, en caso de 2 fases residenciales, ¿se puede poner un superdotado por fase? Superdotado, yo creo que... Un supresor, ¿se puede poner supresor por fase? Y si se puede utilizar en sistemas fotovoltaicos a CFE. Ya, sistemas fotovoltaicos. Primero, un supresor por fase se debe de poner. De hecho, en los sistemas residenciales nosotros tenemos el de un polo, que es para una fase, y el de 2 fases. Entonces tenemos 2 opciones, ¿no? Para sistemas bifásicos es un módulo, pero evidentemente es protección por fase. Hablando de sistemas fotovoltaicos, ahí habría que saber
¿A qué nivel? Porque la oferta que nosotros tenemos es para corriente alterna, básicamente, y sí lo puedes poner en sistemas fotovoltaicos, sí, del lado de corriente alterna. Hay supresores de protección para corriente directa que se pueden instalar en el sistema fotovoltaico. Sí, es correcto. Sí, inclusive en los sistemas fotovoltaicos que nosotros ofrecemos, ponemos los supresores de directa, suponiendo que la casa ya cumple con la protección de corriente alterna que exige la norma, ¿no? Muy bien, Irapuato, ¿cómo saber si es ideal el supresor de picos que se está colocando o cómo se calcula? Ok, mira, hay muchos factores que intervienen en la selección de supresores. Nosotros como Schneider hemos desarrollado un formulario, si queremos llamarlo de esa manera, para poderles dar un parámetro de selección. Y en base a qué está ese formulario, está básicamente primero que nada, basado en el mapa isoceráunico, que fue desarrollado por la CFE y que está documentado en las normas oficiales mexicanas también, para saber cuál es demográficamente cuál es la capacidad, más que la capacidad, cuál es la incidencia que se pueden presentar en la zona donde vas a instalar tu supresor. Después de ahí, lo que debes de tomar en cuenta es tu sistema eléctrico, si es trifásico, si es monofásico, en dónde estás, si estás en una zona abierta, si estás cerca de edificios altos. ¿Para qué? Evidentemente es para darte una idea de qué tan riesgoso es tu sistema, ¿no? Y qué tipo o hasta qué rango de protección es recomendable que consideres, ¿no? Ese formulario yo se los puedo hacer llegar sin mayor problema, pero a su vez también debemos de tomar en cuenta es que el que va a saber mucho más de este fenómeno va a ser el usuario final, en qué zona está y a nivel ya físico qué fenómenos se están presentando en su sistema. Por poner un ejemplo, yo acabo de hacer una visita en Toluca y el usuario final me decía, bueno, es que mi problema es se me están quemando mis tarjetas, me está pasando esto. Entonces ya ellos te dan una idea muy, muy clara de los fenómenos que se le están presentando, y con toda esa información puedes llenar mucho mejor este formulario. Claro. Pues yo lo que podría complementar es que hay una norma mexicana, y si cumplimos la norma mexicana, y aunque el tema no son tierras, ya lo platicamos, tenemos que tener un sistema de tierra profesional, no nada más una varilla enterrada. La varilla va a cumplir los OMS 1 mes, 2 meses, 12 meses, y ya no va a volver a cumplir. La casa la construimos para 20 años, entonces necesitamos un sistema de tierra de larga vida. Y luego supresores del tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y con eso tendríamos bastante bien protegida la casa. Ya si es una casa especial, pues mandamos el reporte, y lógicamente Rosalba y Uriel los pueden ayudar a calcular si se necesita algo muy específico para un diseño fuera de lo que está en la norma, ¿no? Muy bien, Irapuato. No, esa fue la que ya contestamos. Sigue Cuernavaca. Cuernavaca, ¿qué garantía tienen los supresores Schneider? Mira, a nivel de diseño, como componentes, la garantía que ofrecemos nosotros normalmente es de 1 año, que es la garantía normal. Sin embargo, si un equipo está seleccionado correctamente, el equipo te va a durar muchísimo tiempo, ¿no? Es un poquito complicado el decirte que te lo garantizo por 10 años o por 20 años. Esto, ¿qué te lo va a definir? Va a ser la cantidad de fenómenos que se presenten en tu sistema, ¿no? Porque, por ponerte otro ejemplo, en alguna ocasión un cliente me decía, es que yo quiero un supresor de picos que no sea de sacrificio, y dije, caray, ¿a qué le llamas de sacrificio? Y dije, no, pues es que tengo el supresor, pero cada vez que hay un evento se quema, se muere. Y dije, bueno, entonces no es tu problema no es
que el equipo sea de sacrificio, más bien no estás seleccionando el supresor adecuadamente, necesitas una protección mayor, más adecuada, ¿no? Entonces, para rayos, habrá que ver, efectivamente, ¿no? Entonces, normalmente el equipo, si está bien seleccionado, bien instalado, bajo la norma, el equipo te debe de durar años, ¿no? Muy bien, perfecto. Teníamos Querétaro. ¿Qué es más eficiente, drenar a neutro o a tierra? Bueno, la conexión del supresor se hace hacia la bornera de neutro. Sin embargo, consideremos que el neutro está, debes de tener tu unión o tu puente principal hacia la tierra. Al final de cuentas, lo que estás haciendo es haciendo el puente hacia la tierra, ¿no? Sí. Y digo, vamos a ir, aquí estamos hablando de enchufable. Del enchufable. Pero sí, si hablamos del cuadro, sí, ese directo a tierra. A tierra. O sea, la respuesta es a tierra, no para mí. Lógicamente que cuando estamos hablando del interruptor, bueno, ahí vamos tenemos que confirmar que se tenga el puente, ¿no? Cuernavaca, ¿cómo podemos saber qué tipo de supresor podemos meter en una casa y de qué capacidad en kiloamperes? Bueno, mira, lo ideal sería que llenaras tu formulario para saber más o menos. Sin embargo, ya a nivel de diseño en Schneider se han hecho bastantes investigaciones, de tal suerte que el supresor de un polo que estamos nosotros ofreciendo debería de ser recomendable y suficiente para poder protegerte una casa, una vivienda, ¿no? Muy bien. Tlalpan, pues yo creo que ya la contestaste, pero vamos a darle otra vez. ¿Cuál es el funcionamiento del apartarrayos y cuál es el del supresor de picos? Sí, decíamos, a nivel de apartarrayos es el equipo que tenemos instalado en la entrada de mi sistema eléctrico, en la cometida, y que tiene características específicas y niveles de protección específicos para todos los fenómenos externos que se presentan a mi sistema, ¿no? El supresor me ayuda en la parte interna. Sabemos que el nivel de transitorios que se presentan internamente nunca va a llegar al nivel que se puede presentar en una descarga atmosférica, por ejemplo, ¿no? Muy bien, a ver, aquí tengo preguntas de Cuernavaca, de la otra Cuernavaca que no puede conectarse al WhatsApp. Dice, ¿cómo se conecta el QO120SB en el centro de carga QX? QX. Lo único que necesitas es un espacio, un polo, para insertarlo tal cual si fuera un breaker. Lo instalo en un polo, en el espacio de un polo, y lo voy a conectar hacia mi barra de neutro. Es lo único que tienes que hacer. Evidentemente, bueno, ya el tener tu sistema de tierras, ¿no? Muy bien, pues sin duda despertaste mucho interés. El tema es, y se va a volver mucho más importante mientras más electrónica tengamos en la casa. Entonces, acuérdense, ahí está Uriel, está Rosalba, lógicamente apoyado por Leonardo para proyectos de mayor magnitud o cuando rebase la capacidad de ellos, pero pues te agradezco muchísimo, bien interesante, y pues esperamos que Dios mediante el próximo año nos estemos viendo aquí. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Muy bien. Estamos a sus órdenes. Gracias, perfecto, pues cerramos y estamos a unos minutos de empezar la cuarta videoconferencia.